general del Partido Sinaloense, el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, a nuestra diputada del Partido Sinaloense, Angélica Díaz Quiñones, y reitero el agradecimiento para todas y todos ustedes. Esta conferencia de prensa para nosotros es de suma importancia por la coyuntura que vive en este momento el país. Se acaba de aprobar de parte de la Cámara Baja de Diputados lo que es la revocación de mandato, con una serie de reformas que tienen que ver con la consulta popular para que por mayoría absoluta se pueda revocar el mandato. Esto, repito, es importante para nosotros porque el PAS siempre se ha caracterizado porque toma en cuenta al ciudadano. El único partido de todo México que en su momento llevó a cabo una consulta para ver si a nivel local se aprobaba o no la reforma energética fue el Partido Sinaloense. Nosotros consultamos más de 28,000 sinaloenses y casi el 80% dijo no a la reforma energética. Un servidor estuvo en tribuna enseñando la encuesta y en ese tenor votamos en contra en su momento. Creo que el tiempo nos dio la razón y una vez más se demuestra la sabiduría del pueblo. También el Partido Sinaloense en su momento consultó a los sinaloenses para ver lo de los matrimonios igualitarios y en ese tenor podemos decir que el pueblo de Sinaloa aprobó en alrededor de un 53% para que se lleve a cabo lo que es el matrimonio igualitario, no así que hubo un rechazo en lo que es la adopción y ese rechazo fue alrededor del 70%. De tal manera que esa es la característica del partido sinaloense y no se diga con los derechos que nos da la Constitución de México, en el sentido de que en agosto del año 2012 se aprobaron o se hicieron una serie de reformas político-electorales y esas reformas político-electorales, dentro de ellas tiene que ver con la consulta o la iniciativa ciudadana. Esta iniciativa ciudadana, los primeros que participamos en ella, los primeros que presentamos al Congreso de la Unión, fuimos nosotros como Partido Sinaloense, desde luego llevando más de 227,000 firmas. Y fue un 25 de septiembre del año 2014 con los temas de segunda vuelta electoral y revocación de mandato. Hoy toma pues mucho interés la revocación de mandato por lo que acaba de pasar hace algunos días en la Cámara Baja de Diputados y que en los próximos días esto se va a discutir en lo que es el Senado de la República. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar, pero el tema de revocación de mandato está sobre la mesa. Entonces, ese es el Partido Sinaloense, siempre consultando a la ciudadanía. Y quiero platicar de la revocación de mandato, quiero platicar de esa iniciativa que nosotros presentamos desde hace casi 5 años. Esa iniciativa que para nosotros ha sido muy importante, repito, porque fue la primera que se presentó después de la reforma político-electoral o la última reforma político-electoral aquí en México. Decirles que estuvimos presentes allí en el Senado de la República. Estuvo Rosario Sánchez Atarain como diputada en ese entonces, estuvo Robespierre Lizárraga Otero en ese entonces y un servidor como diputado también en ese entonces. Estuvimos allá en el Senado de la República y entregamos más de 227,000 firmas. Para mí es muy importante que los medios de comunicación, el pueblo de Sinaloa y el pueblo de México sepa cómo el poder legislativo, el Congreso de la Unión, el Senado de la República, le importamos un comino a los ciudadanos cuando opinamos algo. Esto para mí es bien importante porque, repito, la presentamos un 25 de septiembre del 2004, inmediatamente de parte del 2014. Inmediatamente fue enviada al INE, duraron 3 días, fue el 29 de septiembre del 2014 y posteriormente, mes y medio después, el INE entregó el dictamen que se cumplía con el número de firmas
de acuerdo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que llevábamos cuando menos el 0.13% de lo que es la lista nominal de México. Prácticamente llevamos el doble en esa ocasión, y en ese tenor se tuvo ya el estudio técnico. Esto llegó a la mesa directiva y fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos primero. ¿Cuándo pasó esto? El 19 de noviembre del 2014. Pasaron 4 meses y los 3 diputados que acabo de comentar de la 61ª legislatura fuimos y comparecimos ante las Comisiones Unidas en el Senado de la República. Esto fue el 18 de marzo del 2015. Después de ello, tuvo que pasar 1 año 5 meses. 1 año 5 meses y nada pasaba en el Senado de la República. ¿Qué fue lo que hicimos? Acusamos por omisión legislativa a la mesa directiva y a las Comisiones Unidas, porque se estaban violentando nuestros derechos políticos electorales. Eso fue el 17 de agosto del año 2016 y hubo una sentencia, una condena contra la mesa directiva y las Comisiones Unidas. Esto fue la sentencia el 12 de octubre del 2016. Por ahí traemos los recortes de periódicos a nivel nacional, periódicos muy importantes como El Universal, donde llamó al Senado de la República omiso. Omiso en el sentido de que todo esto se había encajonado. Allá, en pocas palabras, estaba congelado. Esto fue, repito, una nota nacional el 12 de octubre del 2016. Esta sentencia no se acató, ni judicializando en una iniciativa ciudadana, ni siquiera así se acató, y nosotros tuvimos la primera demanda por inejecución de sentencia el 10 de abril del 2017. Es decir, 6 meses después de la sentencia por omisión legislativa. ¿Qué es lo que hace el Senado para poder evitar problemas desde el punto de vista judicial? Elabora un predictamen que allá está en el Senado de la República. Debo decirles, es un predictamen negativo en ese tiempo, de tal manera que se elabora el predictamen, pero ni siquiera se firma. Pasó 1 año, 2 meses, y nosotros el 5 de junio del 2018 presentamos una segunda demanda allí en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por inejecución de sentencia. La sentencia fue a favor nuestro y les valió al Senado de la República, es decir, fue negligente en